Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nel nostro percorso alla riscoperta della passione per l'annuncio del Vangelo, quello zelo apostolico, vedere come questo zelo apostolico. En nuestro itinerario para redescubrir nuestra pasión por el anuncio del Evangelio, este celo apostólico, en este itinerario miramos hoy a las Américas. Aquí la evangelización tiene una fuente siempre viva, Guadalupe. Es una fuente viva. Los mexicanos están contentos, Ciertamente, el Evangelio ya había llegado antes de esas apariciones, pero lamentablemente también había ido acompañado de intereses mundanos. En lugar del camino de la inculturación, se había tomado con demasiada frecuencia el apresurado de trasplantar e imponer modelos preconstituidos, faltando al respeto a los pueblos autóctonos. En cambio, la Virgen de Guadalupe aparece vestida con las ropas de los nativos, habla su lengua, ama la cultura del lugar. María es madre y bajo su manto encuentra un lugar todo niño. Y María se hizo carne y a través de María sigue encarnándose en la vida de los pueblos. La Virgen, en efecto, anuncia a Dios en la lengua más adecuada, es decir, en la lengua materna. La Virgen nos habla en la lengua materna, esa que nosotros comprendemos bien. El Evangelio sí se transmite en la lengua materna. Y quiero dar las gracias a las tantas madres, a las tantas abuelas que lo transmiten a sus hijos y nietos. La fe pasa con la vida, por eso las madres y las abuelas son las primeras anunciadoras. Un aplauso a las abuelas y a las madres. El Evangelio se comunica. El Evangelio se comunica como nuestra María en la sencillez. La Virgen elige siempre a los sencillos. En la colina del Tepeyac en México, como en Lourdes y Fátima, hablándoles, habla cada uno con un lenguaje apto para todos, comprensible como el de Jesús. Detengámonos pues en el testimonio de San Juan Diego, el mensajero, el muchacho, el indígena. El mensajero de la Madonna de Guadalupe. El mensajero de la Virgen de Guadalupe. Él era una persona humilde, un indio del pueblo. La mirada de Dios, que ama hacer milagros a través de los pequeños, se posó en él. Juan Diego había llegado a la fe ya adulto y estaba casado. En diciembre de 1531 tenía unos 55 años y mientras iba de camino ve en una colina a la Madre de Dios. ¿Y cómo lo llama la Virgen? Mi pequeño hijo muy amado Juanito. Su nombre era Juan. Después lo envía al obispo para pedirle que construya un templo allí donde había aparecido. Juan Diego, simple y disponible, acude con la generosidad de su corazón puro, pero tiene que esperar mucho tiempo. Finalmente habla con el obispo, pero no le cree. A veces vuelve a encontrarse con la Virgen, que lo consuela y le pide que lo intente de nuevo. El indio volvió al obispo y con gran dificultad se reunió con él. Pero el obispo, después de escucharlo, lo despidió y envió hombres para que lo siguieran. He aquí la fatiga, la prueba del anuncio. A pesar del celo, llegan los imprevistos.
a veces de la propia Iglesia. Para anunciar en efecto no basta con dar testimonio del bien, hay que saber soportar el mal. Es muy importante para anunciar el Evangelio. No basta con dar testimonio del bien. Siempre hay que soportar el mal. Hace el bien, pero soporta el mal. También hoy en tantos lugares para inculturar el Evangelio y evangelizar las culturas es necesario constancia y paciencia, es necesario no temer los conflictos, no desfallecer. Hay tantos cristianos perseguidos que no pueden ejercer su religión. Juan Diego, desanimado, porque el obispo no lo escuchaba, pide a la Virgen que prescinda de él y que encargue a alguien más estimado y capaz que él. Pero es invitado a perseverar, porque siempre existe el riesgo de una cierta claudicación en el anuncio. Una cosa no va y uno se echa atrás, se desanima y se refugia quizás en sus propias certezas, en pequeños grupos y en algunas devociones intimistas. La Virgen, en cambio, mientras nos consuela, nos mantiene en marcha y así nos hace crecer como una buena madre. Una buena madre que sigue los pasos de su hijo, lo lanza a los desafíos del mundo. Juan Diego, así animado, vuelve a ver al obispo que le pide una señal. La Virgen se la promete y lo consuela con estas palabras. Que no se turbe tu rostro ni tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Anche a noi nel cuore, ¿no? Así nos habla la Virgen en el corazón cuando tenemos dificultades, tristezas. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, siempre cercana para consolarnos? Luego le pide que vaya a la árida cima de la colina a recoger flores. Es invierno, pero a pesar de ello encuentra algunas hermosas, las mete en su capa y se las ofrece a la Madre de Dios, que lo invita a llevárselas al obispo como prueba. Él va, espera su turno con paciencia y finalmente, ante la presencia del obispo, abre su tilma, lo que usaban en la época para cubrirse, mostrando las flores. Y he aquí que en la tela del manto aparece la imagen de Nuestra Señora, la extraordinaria y viva que conocemos hoy, en cuyos ojos siguen impresos los protagonistas de entonces. He aquí la sorpresa de Dios. Cuando hay disponibilidad de obediencia, Él puede realizar algo inesperado, en tiempos y en formas que no podemos prever. Y así se construye el santuario pedido por la Virgen. Juan Diego lo deja todo y con el permiso del obispo dedica su vida al santuario. Acoge a los peregrinos y los evangeliza. Es lo que sucede en los santuarios marianos, lugares de peregrinación y de anuncio, donde todos se sienten en casa, en la casa de la Madre, y experimentan la nostalgia de la casa, es decir, la nostalgia de donde está la Madre, en el cielo. Allí se recibe la fe de forma simple, genuina, popular. Y la Virgen, como dijo a Juan Diego, escucha nuestros llantos y cura nuestras penas. Aprendamos esto, ¿eh? Cuando hay dificultades en la vida, pedir a la Madre. Y cuando la vida va todo bien, vayamos también a la Madre. Tenemos necesidad de ir a estos oasis de consuelo y de misericordia, donde la fe se expresa en lengua materna, donde se depositan las fatigas de la vida entre los brazos de la Virgen,
y se vuelve a la vida con la paz en el corazón, es decir, con la paz de los niños. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ahora en francés se presentan al Santo Padre los saludos de los fieles presentes hoy en el aula Pablo VI y de quienes siguen esta audiencia a través de los medios de comunicación. Y a los fieles les explica, a los fieles franceses, que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá su bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y que también bendecirá los objetos de devoción que los fieles han llevado consigo. Y ahora ofrece un resumen de la catequesis que acabamos de escuchar del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestro descubrimiento de la pasión por el anuncio del Evangelio, fijándonos en Guadalupe, donde se apareció la Virgen María vestida con las ropas de la gente del lugar. A través de María, Dios sigue encargándose en la vida de las personas. Ella anuncia a Dios en la lengua materna de la gente. En sus diversas apariciones, la Virgen eligió siempre a gente sencilla y habló a todos en una lengua que pudieran entender. San Juan Diego, el mensajero de la Virgen de Guadalupe, era una persona humilde sobre la que se posó la mirada de Dios. Vio a la Madre de Dios en una colina. Ella lo llamó y lo envió ante el obispo para pedir que se construyera un templo en el lugar de la aparición. Tras varios intentos con el obispo, que permaneció incrédulo, San Juan Diego se desanimó. Consolado por la Virgen, volvió a ver al obispo, que le exigió una señal. Como prueba, la Virgen pidió a San Juan Diego que llevara flores al obispo. La imagen de la Virgen apareció en la tela del manto en el que había envuelto las flores. Así se construyó el santuario y San Juan Diego se dedicó a servirlo, acogiendo y evangelizando a los peregrinos. Ahora los saludos del Papa Francisco en italiano. Saluto cordialmente le persone di lingua francese, in particolare i pellegrini del Burkina Faso. Fratelli e sorelle, impariamo a frequentare i santuari mariani, dove in un linguaggio materno deporremo le difficoltà della vita nelle mani della Vergine Maria. Ci consolerà e aiuterà a trovare la pace del cuore. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a las personas de lengua francesa, dijo el Papa Francisco, especialmente a los peregrinos de Burkina Faso. Hermanos y hermanas, aprendamos a frecuentar los diversos santuarios marianos, donde en un lenguaje materno pondremos las dificultades de la vida en manos de la Virgen María. Ella nos consolará y nos ayudará a encontrar la paz del corazón. Que Dios los bendiga, dijo el Papa. Elle nous consolera et nous aidera à retrouver la paix du cœur. Que Dieu vous bénisse.